Yeah, fuego en la pluma, verdades que pesan. Esto no es espuma, de adentro y de abajo, la voz del asfalto, sin miedo a decir lo que en Cuba está pasando. Que de adentro y de abajo, directo del lodo, con tinta y con sangre destapo el embrollo. No venden verdades, fabrican engaños, los mismos de siempre mintiendo a los barrios. Censura en el aire, controlan la info, nos quieren callados, nos quieren sin bronco, pero no hay bozal pa' lo que decimos. Las letras son balas y aquí disparamos. Ey, prende la llama, se cae el teatro, no cubro sus tramas. Desde el subsuelo traemos el peso pa' que toda Cuba despierte del sueño. De entre, dentro y de abajo, contando verdades, que tiemblen los falsos, que rueden culpables. La calle nos habla, nosotros disparamos. Pluma de fuego, verdad sin candado. El boom, explota la crónica. Los que mandan nos ven como incomoda. Nos temen porque no compran mi voz, ni con billete ni con regalos. Palabras que hieren, abren heridas. Titulares que duelen, son pura dinamita. Nos ven como guerra, nosotros noticia. Mientras se esconden contamos su ruina. Ey, prende la llama, se cae el teatro, no cubro sus tramas. Desde el subsuelo traemos el peso pa' que todo el mundo despierte del sueño. De adentro y de abajo contando verdades, que tiemble el tirano, que rueden culpables. La calle nos habla, nosotros disparamos. Pluma de fuego, verdad sin candado. En las voces los represores caen, se borra el teatro, los miedos arden. Nos quieren silentes, pero aquí seguimos. De adentro y de abajo jamás nos rendimos. Lupa en la sombra, foco en la trampa. Los que nos venden discursos de lata. Caen los muros, caen las máscaras. Lo que no quieren que sepas se canta. Esto es la cruda realidad de Cuba y su absurda ideología. De adentro y de abajo, sin filtro en la boca. Verdades que duelen, pero que explotan. Esto es la cruda realidad de Cuba y su absurda ideología. De adentro y de abajo, sin filtro en la boca. Verdades que duelen, pero que explotan. Esto es la cruda realidad de Cuba y su absurda ideología. De adentro y de abajo, sin filtro en la boca. Verdades que duelen, pero que explotan. La opresión se va a acabar, el miedo vamos a enfrentar. Democracia en cada paso, la justicia va a llegar. El pueblo va a despertar, en la calle vamos a estar. Nuestra voz va a resonar. Buenos días, cubanazos de todas partes del mundo. Aquí está nuevamente Cubanos de Adentro y de Abajo y la Junta Soberana, dos canales que se han unido eh, para dar un abrazo a la, diría yo, a la humanidad, vamos a decirlo así, siempre con el objetivo de hacer un mejor hombre, hacer un mejor cubano, más humano, más sensible a todo su contorno. Y bueno, como siempre también para decir lo que se piensa, lo que se quiere, lo que se busca, lo que se ama. De este lado tenemos acá a Agustín Valentín López y del lado de allá a esa hermosa muchacha que tenemos por allá, que se está diciendo que
bueno, que ya no es una muchacha, ¿no? pero yo la veo así, quizás sea la sensibilidad. Y bueno, ella que diga las palabras que quiera ahora en este momento de apertura de nuestro espacio. Bueno, nada, primero que nada, pues recordarles que es muy importante para hacer llegar pues lo que aquí comunicamos a todas las personas posible, pues que le den me gusta, que lo compartan y que dejen sus opiniones, que sea cual sea, nosotros la vamos a leer, la vamos a responder y todo nos vale, todo nos sirve. Lo importante es que ustedes puedan escuchar lo que nosotros decimos aquí. Así que hoy tenemos para contarle varias cositas, vamos a profundizar, tema cubano. Buenos días, cubanos. Hoy es viernes 16 de mayo. Pronto estaremos ya a mitad de año, de un nuevo año que ha transcurrido muy difícil para Cuba. Hoy le traigo a cotación aquí dos noticias que me han causado impresión. Como siempre, eh, la mayor parte de mis comentarios van para los cubanos de dentro de la isla, o sea, los que estamos dentro sufriendo todo este desajuste. Somos víctimas directas de la dictadura porque los que están fuera ya se han salido de ser víctimas directas, y digo directas porque no dejan de ser víctimas también de todo el proceso dictatorial ideado e implantado dentro de Cuba por Fidel Castro y el Partido Comunista de Cuba. Bueno, una de las noticias se trata, eh, bueno, el medio que he escogido para esta noticia es 14 y medio, periódico muy efectivo, muy analítico. Y entonces yo he escogido hoy las inversiones del Banco Canadiense dentro de Cuba, el, el Banco Novabank. Y también el ejercicio o la legalización de un eh, abogado que ejerce, que va a ejercer como abogado acá en los Estados Unidos, proveniente de Cuba, y que ha sido un esbirro dentro de Cuba, porque todo aquel que interviene en el sistema judicial cubano, y vamos a decir un 99,9%, defiende la dictadura, apoya el régimen, obedece leyes o trabaja sobre leyes que sabe que son injustas, está consciente, está prevaricando conscientemente. Y bueno, vamos a tratar esos dos temas. Dice acá la primera noticia, dice, a la canadiense Novabank, primera entidad extranjera, autoriza en Cuba para dar servicios a las MIPIMES. Vemos que durante todo el tiempo de existencia de la dictadura se las ha arreglado siempre para maniobrar con corporaciones, empresas extranjeras, ya sean supuestamente derecha o de izquierda, pero bueno, que no tienen escrúpulos en las actuaciones. Lo de estas empresas, ya desde el punto de vista en que hacen ese comercio, esas transacciones, ese tipo de gestión económica, bien perversa, por cierto, con una dictadura que ha estado constantemente atormentando a su pueblo, a su nación. Bueno, ya desde ese punto de vista, ya están compuestas por individuos inescrupulosos que lo que les interesa es adquirir ganancias a cualquier precio. No importa si es al precio de la violación de los derechos humanos, de la explotación, de la esclavitud. No, 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 no.
eso no entra a jugar dentro de su agenda de ética ni de respeto hacia otros pueblos del continente. El objetivo de estas empresas, en este caso de este banco canadiense, es como el de todo, ganar dinero a cualquier costo, a cualquier costo. Entonces dice acá, dice La Habana, el Banco Central de Cuba. Pero espera que hay una alerta al comienzo de la noticia. Dice, reducen el impuesto sobre beneficios del 12% al 10% para las empresas que se implanten en la zona especial del Mariel. Disculpen, están convirtiendo a esa zona en una zona capitalista de servicios solo, pero solo para potentar o para apuntalar el poder. Solo esa zona es una zona especial que se ha elegido, pero que solo el punto más fuerte ahí es mantener el poder a cualquier costo. Las ganancias van directamente para el poder. Y me resumo el poder a aquellos que están hoy gobernando a Cuba por la fuerza del poder, o sea, los más altos dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Bueno, acá estamos a ver, dice la noticia La Habana, el Banco Central de Cuba ha autorizado a las compañías canadienses Grupo Novibex, INC y Les Fonds, Generación Nova, INC. Ambas con sede en la provincia de Quebec, esto es en Canadá, para instalar en la isla Novabank S.A. como banco corporativo de capital totalmente extranjero. Es el primero de su tipo que podrá atender al sector privado sin restricciones, al menos a priori. Bueno, yo preguntaría, ¿existe en Cuba algún sector privado? ¿Algún sector que no esté condicionado a la política gubernamental del Partido Comunista? Yo aseguro que no. En Cuba no existe nada privado. El régimen lo controla todo. Si no estás a favor de la política del régimen, no puedes procesar ningún negocio, nada de esto que se dice privado. Absolutamente nada puedes participar en en ese, eh, 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 en esa negociación perversa. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando de un sector privado que no existe dentro de Cuba. Continúa la noticia aquí, tal y como figura en la resolución publicada este jueves en una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial. Novabanks dará servicio a las personas jurídicas, incluyendo bancos y entidades financieras, empresas mixtas, empresas partes de contratos de Asociación Económica Internacional, empresas cubanas de capital extranjero, empresas extranjeras, empresas estatales y empresas del sector no estatal con personalidad jurídica, cooperativas y MIPIMES. Las empresas del sector no estatal sí existen
no estatal, pero no quiere decir que no esté controlada por el Estado. ¿Acaso puede tener personalidad jurídica un disidente, por ejemplo, un opositor al gobierno puede adquirir una personalidad jurídica para eh, desarrollar una empresa dentro de Cuba? Con toda, categóricamente digo que no, no. Por lo tanto, esta Novamar, Novaban y otras que voy a mencionar en el transcurso de esta opinión sobre la noticia, son empresas corporativas, corporaciones que viven en un país donde hay democracia e invierten en Cuba, pero sin importarle si Cuba es un país democrático o no. Están en contubernio también con la dictadura para explotar a ese pueblo cubano que está dentro de Cuba, que vive en condiciones míseras, bien complicadas, que no tiene alimentos, o bueno, tienen muy pocos alimentos, o mejor dicho, que poco pueden alcanzar esos alimentos. Por ejemplo, los mismos que venden las MIPIMES, las prestaciones, estas de las MIPIMES, muy pocos, o el 80% de los cubanos, aseguraría yo, que no tienen suficiente moneda para alcanzar los precios de esos productos. Por eso estoy diciendo y estoy aclarando que sí, en Cuba existen productos y existen medicamentos también, porque a veces decimos, no, en Cuba no hay medicamentos, en Cuba no hay alimentos, en Cuba no hay esto, en Cuba no hay lo otro. No, sí, sí, sí. En Cuba hay de todo, pero al alcance de quiénes? De los funcionarios, la mayor parte, y de los corruptos, que todos son funcionarios que gobiernan el país. Disculpen. O de aquellos corruptos que se han salido del margen, sí, un poco del Estado, pero que están eh, completamente enmarcados en la corrupción. Por eso estoy destacando que no es que no haya productos en Cuba, porque a veces sacan un video con un mercado cargado de productos y eso es lo que exportan y lo que utiliza el mismo sistema gubernamental para demostrar al mundo que en Cuba sí hay alimentos, que no deja de ser cierto. Repito, existen los alimentos, solo que no al alcance de la sociedad execral de aquel individuo que trata de ser honesto, honrado, viviendo de un trabajo. Entonces, continúa aquí la noticia. Antes que la entidad canadiense del régimen había aprobado la presencia del banco ruso Noviconbac en junio de 2024 y del español Alto Cedro en julio del 2023, pero con más limitaciones. El primero solamente da servicio a las empresas del gigante euroasiático presente en la isla y el segundo no realiza operaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas, o sea, para las MIPIMI, salvo la que autorice previamente el Banco Central de Cuba, y aquí señala esto entre comillas, las que autoriza el Banco Central de Cuba tienen que estar enmarcadas dentro de la política de apoyo directo o indirecto al régimen castrocomunista, a la dictadura. Si no, no son autorizadas para nada, ni para tener representación
jurídica. Novicombat además se implantó en el país con el objetivo de desarrollar una infraestructura financiera independiente capaz de esquivar las sanciones de Estados Unidos. Estos fueron en palabras de Sergei Baldin. Novicombat es una entidad rusa que desde luego está para proteger intereses rusos primero dentro de la isla y lo otro directamente para burlar el embargo de los Estados Unidos, que de hecho los Estados Unidos nunca han sido suficientemente serios para ejercer con respeto, con ética, las leyes del embargo. Por una parte, el discurso permanece en las leyes del embargo, pero no se cumplen, no se han cumplido nunca. Los Estados Unidos han permitido la burla del embargo. Mira, aquí estamos un ejemplo concreto con las mismas MIPYME. Se comercian grandes cantidades, toneladas de, de pollo, de comida, con el régimen de Cuba a través de la MIPYME. O sea, entonces no se están aplicando leyes del embargo ahí. Porque los Estados Unidos, como todos sabemos que esas MIPYME no son privadas. Sencillamente las representan aparentemente individuos privados, pero son la que no es, que no se ha suministrado el capital del Estado para formarla, o sea que son directamente del Estado, tienen que obedecer la política estatal, estar sometida bajo la política, aprobar la política de la dictadura o dejan de existir. Pero bueno, Sergei Baldin, jefe de la oficina comercial rusa en La Habana, lo declara abiertamente. Desarrollar una infraestructura financiera independiente, capaz de esquivar las sanciones de los Estados Unidos. Bueno, esta empresa canadiense, esta representación del banco canadiense, Novabank, no lo declara directamente, pero sí está ejerciendo el mismo objetivo, está cumpliendo la misma función de la eh, empresa rusa o de la representación del capital ruso acá dentro de Cuba. También dice acá, en el caso de Alto Cedro, fundado por Javier Botín, miembro de la familia que maneja el Banco Santander, del cual es consultor externo, una fuente vinculada a la directiva de la empresa que pidió anonimato aseguró a 14 y medio que la corporación pretendía hacer negocios con los privados sin restricciones, pero el gobierno se negó. Desde luego, aseguro que no hay empresa privada, pero bueno, supuestamente con algunos privados, el, este Banco Santander, que pretendió eso, el gobierno se negó, porque todo acá, dentro de esta nación cubana, que no sea controlado por el poder, no se puede ejercer. O apoyas la política gubernamental dictatorial o no puedes realizar ningún tipo de negocio, el más pequeño que sea, con Cuba.
El objetivo de las restricciones es beneficiar a las instancias estatales y a las MIPYMES que ellos autoricen. Volvemos a lo mismo, lo que ellos autoricen. ¿Te identificas con la política del régimen o no hay ningún tipo de autorización? Aseguraba poco después de haber sido aprobado el banco, de ahí que cada inciso de la nueva licencia contenga posibilidad de permisos especiales del Banco Central de Cuba. Bueno, del Banco Central del régimen castrocomunista. Porque desde 1959 que se nacionalizaron los bancos, solo han servido al régimen, a la dictadura castrocomunista. Y para intereses exclusivos del poder. Continúa aquí la noticia, dice precisamente porque en el caso de Novabank no incluye cortapisas, la decisión ha sido interpretada de inmediato como una flexibilización, en principio beneficiada para los MIPYMES. Así Uniel Díaz Castellano, fundador de la consultora Auge, quien recuerda las diferencias entre Novabank y Alto Cedro en un post en Facebook. Dice que el banco de capital canadiense podría introducir un nuevo esquema para transacciones en moneda extranjera, esencial para actores económicos privados. ¿Por qué mencionan la palabra privado? En Cuba no hay actores económicos privados. No existen. Ni la esposa de uno es privada. Porque está sometida a esa perversa política, indirectamente a esa perversa política dictatorial. Y esto no es que yo lo esté diciendo. Esto lo ha demostrado todo el desarrollo de la sociedad cubana. Dice, la medida aborda un punto crítico para los negocios en Cuba, la operatividad con divisas. Escribe el empresario cubano. El Banco de Capital canadiense podría introducir un nuevo esquema para transacciones en moneda extranjera, esencial para actores económicos privados, tanto dentro como fuera del país. Además, facilita el financiamiento de emprendimientos y aportaría mayor seguridad a la transparencia de operaciones. ¿Transparencia de operaciones? ¿Existe transparencia de operaciones en Cuba? Bueno, esa pregunta se la dejo a aquellos que eh, vean esta edición de video. Díaz Castellano advierte de que para evaluar el impacto real será clave conocer las condiciones específicas. Fíjense, analicen cubanos de dentro de Cuba principalmente. Será clave conocer las condiciones específicas que deberán cumplir las entidades a la hora de abrir cuentas, realizar transacciones o solicitar crédito. Y acuerda que al tratarse de un banco corporativo, no ofrecerá servicios a personas naturales, donde se incluyen los trabajadores por cuenta propia. Más claro, ni el agua, como se dice, es control del poder todo el tiempo. Y este banco canadiense se presta también para entrar en contubernio con la dictadura y explotar más aún al cubano de dentro de la isla directamente. Se pone en contubernio y aprueba el sometimiento, la falta de derecho que existe en Cuba y a la explotación que directamente
ha sometido el castrocomunismo a toda la nación cubana durante 65 años. O sea, este banco canadiense está a favor de todas las violaciones de los derechos humanos que se cometen dentro de Cuba. Está a favor de la represión. Está a favor de la restricción de las libertades. Está a favor de toda esta huida del país hacia cualquier país del mundo, principalmente hacia los Estados Unidos. Huida en desorden que a continuación hablaremos de esa huida, porque está desintegrando lo que queda de nación cubana. Ahí está claro que es un banco que se ha prestado para contribuir al fortalecimiento de la dictadura castrocomunista. Y como al Estado, al poder cubano, no le interesa eso, nada más que estar en el poder, no le interesa hacer progresar la nación, no le interesa cubrir las necesidades del pueblo, sacarlo de la miseria en que está sumido. Bueno, hace todo este tipo de improvisaciones y otras que ha hecho durante todo el transcurso de esta crisis en la que ha introducido el sistema gubernamental cubano, a la nación cubana. Dice acá, para terminar la noticia, dice otra medida que busca alentar la inversión también fue publicada este jueves, en este caso en la Gaceta Ordinaria. Se trata de una pequeña modificación al reglamento de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Ahora las empresas que se implanten en la zona especial del municipio Mariel verán reducido el impuesto sobre utilidades, que era de un 12% a un 10% durante 5 años. El resto de condiciones fiscales se mantienen igual. Un 1% para el pago de los impuestos sobre las ventas o sobre los servicios, según sea el caso, y un 14% por la contribución a la seguridad social a los que tengan asalariados. Bueno, yo estoy pensando acá que la zona Mariel se está convirtiendo en una zona capitalista para mantener el régimen dictatorial sobre el resto de la nación, sumida en el miserable socialismo. Eso es lo que he estado pensando, o lo que más claro encuentro en todo en todas estas improvisaciones, todas a favor de mantener el poder, a mantener el sistema dictatorial y mantener la expoliación que se hace sobre el resto de la nación cubana. O sea, es como mantener dentro de un país un capitalismo de Estado, porque era un capitalismo de Estado en una zona para gobernar el resto del país. En un paupérrimo socialismo. Bueno, todos los socialismos son paupérrimos, pero estoy especificando en la zona de Cuba. Es como desarrollar en una parte de Cuba
un sistema capitalista para mantener la otra parte de Cuba en un feudalismo o en un esclavismo moderno del siglo XXI. Por lo tanto, recomiendo, siempre hago mis recomendaciones a todos los cubanos, principalmente los que están dentro de la nación cubana, que piensen, que mediten cómo se pueden quitar todo esto de encima. Y la única forma pacífica de quitárselo es protestando, eh, compactándose y saliendo a la calle en una protesta pacífica donde se exija la renuncia completa del sistema gubernamental, incluyendo el Partido Comunista. Y aún le recomiendo a esos que todavía pertenecen al Partido Comunista que se percaten de lo que están haciendo y a lo que están contribuyendo a eternizar en Cuba la miseria, esas miserables condiciones en que viven. Bueno, vamos acá a a la segunda noticia que quiero comentar hoy. Dice, dictó sentencia contra opositores en Cuba y ahora es abogado en Florida. He estado al tanto de todas estas noticias del parole, de la I-220A, de esto, de lo otro, cómo han estado maniobrando todo el tiempo, todas estas entidades acá en los Estados Unidos, supuestamente administradora de justicia. Hoy se revoca el parole, mañana se vuelve a colocar, hoy un juez hace esto, mañana hace lo contrario, y así ha estado funcionando durante varios años, después que Biden autorizó lo del parole, hizo toda esta maniobra sucia, bien sucia, por lo menos para los cubanos, bien deplorable, perversa, manipulando las víctimas cubanas, venezolanas, intentando legalizar la violación de las leyes migratorias, porque bueno, todo el que entra a la desbandada, como han entrado acá, eh, en un país, viola las leyes migratorias. Es como si alguien en mi casa, bueno, llegara y abriera la puerta de mi casa y entrara y me dijera que tengo que aceptarlo ahí. Bueno, después que Biden abrió la frontera, dejó toda esta eh, gran cantidad de supuestos emigrantes, porque lo que son invasores, atravesaran la frontera y ya dentro de los Estados Unidos, intentara legalizársele la situación dentro de los Estados Unidos. Tenemos que él colocó el parole, pero el parole lo colocó sencillamente para legalizar ya la mayor parte de la crisis que tenía en la frontera o salirse un poco de la crisis que tenía en la frontera y colocó el parole. En resumen, yo he visto toda esta manipulación del sistema judicial dentro de los Estados Unidos, sobre todo acá en Miami, como te recomiendan hoy que vayas a los abogados, que todo eso, pero todo eso cuesta dinero. Eso se ha hecho bajo la mísera situación de estas víctimas, explotándolas al máximo, sacándole el jugo prácticamente a todos los cubanos que, estrangulados como están en la situación, acceden a todo ese tipo de maniobras, muy perversas, por cierto.
porque si en verdad se tuviese consideración de la emigración cubana o de los cubanos que huyen dentro de la isla, se tuviese consideración sobre esas víctimas, por lo menos en sus gestiones legales acá en los Estados Unidos, no se le cobraba ni un centavo. Si es verdad que hay bondad sobre un hermano cubano. Pero no obstante a eso, la prensa acá en Miami ha estado también constantemente manipulando todo esto. Supuestamente a favor de Cuba. Y digo supuestamente porque cuando se intenta legalizar toda esta cantidad de cubanos que nosotros necesitamos dentro de Cuba, lo necesitamos no solo para opositores o conducir esa fuerza contra el régimen y exterminar el régimen que es el causante de todo en estos momentos, no solo para eso, sino para el desarrollo económico del país. Y aprueban este desangramiento, todos, aún aquellos congresistas que apoyan este desangramiento, no creo que sean, que se identifiquen mucho con Cuba, con la Cuba que está allá, que es aquella islita que hay que hacer progresar. Y no creo que se identifiquen mucho con aquella isla. Pero dentro de todo esto, vemos que acá, Miami, los Estados Unidos, vamos a decir en términos generales, ha sido un refugio para una gran parte de aquellos que han cometido abusos de poder dentro de Cuba, que han abusado del pueblo. Prueba de eso estaban estos que han descubierto acá ahora, viviendo en los Estados Unidos, y que anteriormente habían sido represores, esbirros dentro de la nación cubana. Y aquí tenemos el caso de este ex juez Alfaro Matus, que se dice aquí que llegó a los Estados Unidos con un paro humanitario en 2023. Y bueno, esta noticia está fechada en Madrid. Dice el juez Amalio Alfaro Matus, expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Popular de Guantánamo. Escuchen esto, expresidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial de Guantánamo, se ha convertido de un día para el otro en abogado procesalista en Tampa, Florida. Aunque oficialmente no puede ejercer por el momento, llegó a Estados Unidos el 12 de abril de 2023 mediante el programa humanitario de parol humanitario y ha solicitado acogerse a la ley de ajuste cubano para obtener la residencia permanente. Por eso yo por lo menos siempre he estado en contra de la ley de ajuste cubano. Hay que abolirla. Esa ley nunca ha servido para contribuir a la libertad de Cuba. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ha sido un obstáculo para la libertad de Cuba. Mediante ella han obtenido residencia permanente cientos de miles de cubanos que debían de estar dentro de Cuba. Hoy, en estos momentos, existen 250.000 cubanos en limbo migratorio acá en los Estados Unidos. Y estaba escuchando que, bueno, que en el día de ayer, un juez de la corte, no sé de la corte, porque hay tantas cortes acá y hay tantos jueces,
que uno dice hoy esto y el otro dice mañana otra cosa y así. No entiendo mucho lo que es la justicia tampoco acá en los Estados Unidos con respecto a esto. No la sé descifrar muy bien. Pero lo que sé es que, bueno, le da la esperanza a este último juez, le da la esperanza a aquellos que tienen I-220A. O sea, todos son ilegales. Todos han entrado por sus timbalitos acá eh, dentro de la isla, porque los que se acogieron al paro humanitario también de cierta forma han entrado por sus timbalitos. Porque el paro humanitario es algo que colocó Joe Biden para librarse de la irregularidad, de la entrada irregular. Esas son palabras muy científicas. Entrada irregular no. Entrada porque le salieron de los timbales. Yo soy muy directo, no sé emplear mucho esas palabras, esos tecnicismos de la diplomacia, de la cultura. Bueno, este individuo se acoge a la ley de ajuste. Increíble que este individuo, habiendo siendo un esbirro dentro de Cuba, porque sí, todo aquel que participa del sistema judicial dentro de la isla es un esbirro porque el sistema judicial completamente está sometido bajo la política gubernamental. Y de hecho, todo aquel que ejerce en Cuba supuestamente para hacer cumplir la ley, conoce que más del 50% de la ley es injusta y está prevaricando desde el hecho de que la conoce. Este hombre está preocupado porque no ha recibido ni siquiera el permiso de trabajo. Dijo a Martín Noticias una fuente familiar que pidió el anonimato. Vaya, increíble. Este hombre está que vaya a pedir, dice, permiso de trabajo a Cuba, que regrese donde ejerció como un represor activo, como un esbirro activo al servicio de de la dictadura castrocomunista. Pero así, esos 250.000 también, porque de cierta forma estoy seguro que de esos 250.000, quizás 240.999 no se dieron de baja ni del CDR. Pero bueno, vamos a continuar la noticia acá. Dice en el perfil de que Alfaro Mato tiene en la red social LinkedIn, aparece sin embargo que forma parte del equipo legal de la multinacional agrícola Bunge, domiciliada en Suiza y sede principal en Missouri. ¿Han escuchado hasta dónde ha llegado este esbirro? ¿Hasta dónde se le ha permitido llegar a este esbirro? Activo colaborador de la violación o de no permitir el ejercicio de los derechos humanos dentro de Cuba. Analicen cubanos, sobre todo esos cubanos que están dentro de la isla, que están sometidos directamente a todo este tipo de maniobra. Y vamos a continuar para ya terminar esta noticia y estos comentarios. Dice, en Cuba Alfaro Matos ha sido responsable de dictar sentencias contra al menos dos conocidos presos políticos. Uno de ellos es el periodista Roberto de Jesús Quiñones, condenado en septiembre de 2019 a un año de prisión
que le fue inicialmente conmutado por trabajo correccional con internamiento. La flexibilización de la pena fue retirada casi inmediatamente al negarse a acatar la sentencia, que consideraba fruto de un montaje. El colaborador de Cubaneca había sido detenido cuando aspiraba a cubrir un juicio contra los pastores Ramón Rigal y Aida Expósito. Uno de los juicios más injustos que ha existido dentro de Cuba y que más ha violado los derechos humanos. Ramón Rigal y Aida Expósito, dos pastores que decidieron no dejar adoctrinar a sus hijos, lo que debía hacer todo cubano consciente, todo cristiano dentro de Cuba, porque todos los cristianos también dentro de Cuba se dejan adoctrinar a los hijos, independientemente del resto de la sociedad, pero el resto de la sociedad no tiene un compromiso cristiano. Entonces estos pastores Ramón y Aida decidieron educar a sus hijos por un programa de educación externo libre de adoctrinamiento, por un programa cristiano. Y fueron acusados por no llevar a sus hijos a la escuela y educarlos en casa, y también condenados a 11 meses de privación de libertad. 11 meses de privación de libertad por no permitir el adoctrinamiento castrocomunista. ¿Acaso no dice un artículo de la Carta Universal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que la persona, el individuo, tiene como derecho elegir la elección para la educación de sus hijos? Entonces, los sancionaron, los acusaron por ejercer su derecho. Y bueno, Quiñones fue a cubrir ese juicio y se buscó este problema del encarcelamiento y lo encarceló, o sea, aprobó la sentencia este ciudadano Alfaro Matos. Solucionando. Bueno, Quiñones fue sancionado. Y dicho sea de paso, este periodista ya estaba prácticamente en la tercera edad cuando fue sancionado así, o sea que no hay límite de edad para que el régimen castrocomunista y todo el sistema judicial dentro de Cuba cometa todas estas barbaridades. Se dice que Quiñones intentó resistirse y fue por ello imputado y finalmente condenado por resistencia y desobediencia. Claro, que hizo él nada más que resistirse, demostrar que no estaba de acuerdo con la sentencia, lo que era lógico. Dice que Quiñones ahora desde el exilio comentó para Radio Martí la noticia de que una de las personas que firmó su condena esté residiendo en los Estados Unidos, algo que considera una afrenta. Dice Quiñones ahora desde el exilio, comentó para Martí Noticias la noticia de que una de las personas que firmó su condena esté residiendo en Estados Unidos, y bueno, y residiendo de esta forma, abogando por la ley de ajuste. ¿Será ley de ajuste o ley de injustas? Dice algo que considera una ofrenda. Quiñones lamenta que este sea un caso más de los muchos similares que han salido a relucir en los últimos meses.
en lo que representa Florida para quienes han sufrido prisión, represión, exilio. No es justo que alguien que actuó como represor y jamás ha pedido perdón viva aquí cómodamente, mientras los verdaderos perseguidos siguen atrapados en la isla, lamentó Quiñones. El pasado abril, precisamente, el escritor exiliado Roberto Ruiz Rebo entrevistó a Quiñones y reveló en la introducción a la conversación que el periodista, también abogado, defendió años atrás a un hermano menor suyo en Cuba y lo hizo de manera brillante. Pese a ello, fue condenado, por lo que Ruiz se acercó a la jueza y le preguntó la razón de esa sentencia, si su defensa había sido demostrado que era inocente, si en su defensa había demostrado que era inocente. Compañero, es cierto, pero nuestros superiores nos han orientado que ese tipo de comportamiento sea castigado con 1 año de cárcel, alegó la jueza. En Cuba no hay debido proceso. Los tribunales están subordinados al Partido Comunista y a la seguridad del Estado, señala Quiñones. O sea que lo que yo había expresado anteriormente es una realidad. Y es una realidad a que conjuntamente con estas dos noticias se prestan también todas estas corporaciones que hacen relaciones comerciales con el régimen, la dictadura castrocomunista. Para terminar, dice acá, en su caso se une la condena a Elier Frometa Allen, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, y activista encarcelado en 2 ocasiones. La segunda tras una condena firmada también por Alfaro Matos. En la primera resultó beneficiado por unas excarcelaciones realizadas en el 2015 por el régimen, pero en 2019 regresó a la prisión tras liderar la campaña Yo no voto, que pedía la abstención en el referendo constitucional. La justicia debe prevalecer. No puede ser que quienes negaron libertades vivan hoy bajo su protección, dijo Quiñones, que contó también a Martín Noticias que una funcionaria que fue testigo clave del juicio contra Rial y Expósito, la exdirectora de un joven club en Guantánamo, Anabel Campos, también vive en Estados Unidos. Ahora, Alfaro Matos está en Estados Unidos presuntamente con su hija. Es un caso similar, aunque diferente, al de Juana Orquídea Alcántara Rodríguez, jueza de la Sala Penal de Matanzas, que fue detenida el pasado 20 de marzo cuando intentaba llegar a Miami con una visa de reunificación familiar. También a ese grupo de funcionarios cubanos beneficiados por el paro humanitario está la jueza Melody González Pedaza, que llegó a Florida con su esposo, ya deportado a la isla, y está a la espera de saber la sentencia de su juicio, celebrado el 8 de mayo. La magistrada podría ser devuelta a Cuba o recibir el asilo que ha reclamado. Yo he tenido mi opinión durante todos estos años que hemos luchado, la oposición dentro de Cuba no solo lucha o enfrenta a la dictadura dentro de Cuba, sino enfrenta también a los Estados Unidos y una gran parte de aquí del exilio que se ha confabulado en todo este tipo de maniobra y no ha sido consecuente con la justicia, porque sí hay derecho a la inmigración, pero no hay derecho a que tengas que aceptar el enemigo dentro de la nación norteamericana. Creo que aquí dentro de la Constitución norteamericana hay leyes que obligan a los Estados Unidos a no aceptar enemigos dentro de los Estados Unidos. Y todos estos funcionarios que han entrado aquí a los Estados Unidos, sobre todo aquellos más que han participado del sistema judicial cubano, bueno, del sistema judicial castrocomunista, no del sistema judicial cubano,
porque el sistema judicial en Cuba solo sirve a la política castrocomunista, no a la justicia en verdad. Y bueno, todos estos ciudadanos que se han hecho acá en los Estados Unidos, que viven plácidamente acá en los Estados Unidos, han contribuido al abuso sobre el pueblo de Cuba. No creo que en algún acápite de los derechos humanos, de derecho a, a la justicia, a que estos individuos que han cometido injusticias, que han sido victimarios en casos de abusos, tengan una vida plácida acá en los Estados Unidos. Y miren, este Matos pertenece a una corporación ya y está abogando por la ley de ajuste. Eso es perverso. Pero muchos de esos casos se han manipulado acá en los Estados Unidos y aún se manipulan. El hecho de que ahora se hayan descubierto y estén siendo expulsados muchos, no indica que son los Estados Unidos los que han puesto énfasis en esto, sino una serie de cubanos que han descubierto abiertamente a través de las redes sociales estos individuos y todo el tipo de maniobra que se ha realizado. Decenas de cubanos han sido aprobados por la ley de ajuste a los que no les correspondía. Igual que decenas de cubanos han sido aprobados acá en los Estados Unidos, que todavía llevan su ideología dentro a favor del régimen castrocomunista. Falsificaciones de documentos, declaraciones mentirosas, la confabulación. Bueno, en esto voy a suponer, porque no tengo pruebas sobre ello, la confabulación supuestamente de personas que participan del sistema judicial norteamericano para hacer un fraude, aceptar o inventar evidencias que están muy lejos de la realidad. Bueno, con estas dos noticias terminó mi locución de hoy. Sobre todo este es para los cubanos que están dentro de la isla, los que están allá conmigo, porque estoy aquí en Miami solo de visita, no, no, no con la ley de ajuste ni nada, no, 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 no. Mi intención es estar acá con mis familiares que todos están acá en los Estados Unidos y después regresar a mi Cuba, a tu Cuba cubano, a enfrentar la dictadura para devolverle e intentar devolverle la libertad a la nación cubana. Viva la libertad.